puesto ese preámbulo, ¿para qué? Para muchas veces reconciliarnos con el Padre. Entonces hacernos preguntas, decir, por ejemplo, ¿por qué debemos ser salvos? ¿Para qué tenemos que ser salvos? ¿Y cómo debemos ser salvos? Creo que esas tres preguntas tenemos que nosotros analizarlas con tal vez la seriedad que se requiere, para que sea algo deseable, ¿no? Porque ¿para qué te estoy hablando de salvación? No tiene sentido, ¿no? Tiene que producir algo en nosotros. ¿Para qué? ¿Por qué? Entonces, esos tres temas quisiera tocar el tema para que podamos comprender de mejor manera cuál es el sentido de hablar sobre salvación. Que tal vez en otras iglesias no se habla, y los digo con todo convencimiento, porque tuve, no sé si decir la buena y la mala suerte de ir a otras iglesias, que temas de tales así no se habla con esa consistencia, se podría decir, para que uno entienda bien por qué uno necesita ser salvo. Y la palabra del Señor dice en Génesis, lee la palabra del Señor. Yo creo que ustedes son más ágiles que tal vez los hermanos mayores se encuentran rápido la palabra, y les voy a hacer así rápido mención a varios versículos. Dice la palabra del Señor en Génesis 3:15, en 3:15, el libro de Génesis, y esta vez el plan de Dios dice, ¿no? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, esta estaba englobando ese plan divino de Dios. ¿Para qué? Para que volvamos a reconciliarnos con el Señor. Este es el plan inicial que Dios había trazado, por el cual el hombre, después de haber pecado de desobediencia, iba a reconciliarse con el Señor. Entonces, de esta manera nosotros podemos trazar, digamos, ese plan y preguntarnos por qué debemos ser salvos. ¿Ya? Prácticamente, cuando el hombre había pecado, el Señor había lanzado una sentencia, podríamos decir. Una sentencia que lo dice muy claramente en Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4 dice: he aquí, dice, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así también el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra del Señor. Entonces aquí nos está dando el por qué. ¿Por qué debemos buscar la salvación? Por esa sentencia que había marcado ya. Y a veces no somos conscientes de eso. El hombre no es consciente de que es pecador. No es consciente. Si ustedes van y pueden ustedes hablar con alguien de la calle, digamos, ¿no? Y hablarles de esto, se va a extrañar. No se siente pecador. No se siente pecador. Por tanto, no tiene la necesidad. Por eso es que no vienen. Hay el llamado, o sea, para decir que una plática no han escuchado. Están en las redes sociales, están en los medios de comunicación, están en la radio. ¿Cuántas radios cristianas hay? Varias cristianas. Cristo viene, los desafío. Hay varias, incluso las más tradicionales, las antiguas, ¿no? Los bautistas, de las maraicos. Ese llamado está permanente. Lo que pasa es que no se sienten identificados con un hombre pecador, por eso es que no responden al llamado, no se sienten pecador. Es más, tal vez hasta se pueden justificar: yo soy una buena persona, tal vez con mayor razón si son hijos de Dios. Yo sería hijos de cristianos. Yo así me sentía, que yo estaba bien, hijo de tal vez pastor. Mi papá siempre fue a predicar casi a las áreas rurales, le gustaba ir mucho hacia áreas rurales, por el lago, Corocoro, por esos lados. Y cuando llegó aquí a la misión, él se fue arriba abajo casi, siempre se iba arriba abajo a predicar. Entonces, cuanto más yo me sentía así, casi se podría decir hijo de Dios, tal vez, ¿no? Hijo de un cristiano, me sentía seguro. No me confrontaba yo, no me sentía pecador. Pero a veces es como mi esposa decía en alguna oportunidad, a veces te confunde eso. Cuando eres hijo de cristiano y naces en la iglesia, como que estás seguro y te puedes sentir hasta hijo de Dios, ¿no?
pero necesitamos reconciliarnos con Dios. No nos sentimos pecadores. ¿Por qué? Porque tal vez nunca has estado tan en ambientes de gente que toma, tus papás nunca se han, digamos, no sé, han estado así borrachos, podríamos decir, siempre han estado en la iglesia, y eso te hace sentir yo diría una falsa seguridad de que ya estás listo para empezar a recibir el cielo. ¿No? La palabra dice que no hay ni uno justo, dice que hay. Y eso nos habla también a nosotros y me habló también a mí. Y por ahí decía, tenía nombre de que estaba vivo, pero había estado muerto. Y eso no me daba cuenta, siendo hijo de cristiano, no me daba cuenta. Porque nunca me había confrontado. Entonces, eso es necesario saber cuando analizamos el por qué necesitamos ser salvos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, dice, ya están destituidos de la gloria de Dios. Todos, dice. No dice la gente que no asiste a la iglesia, no, dice todos habíamos pecado, dice. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no estamos listos para ir al reino del Señor. Entonces, ¿te das cuenta cómo estamos en esa condición? Aunque siendo cristianos, ¿cómo estamos en esa condición? La palabra del Señor es bien clara aquí, dice que todos pecaron, todos estamos destituidos. O sea, no estamos reconciliados con el Señor. Aquel que no ha nacido de nuevo no está reconciliado. Por más que seas hijo de pastor, no estás listo, eso es lo que está diciendo. El encuentro, la salvación es un acto personal con Dios. No es que, como un hermano de aquí, de esta iglesia, había tenido un serio accidente y le decía, entonces tienes tu encuentro con el Señor, como que este accidente debería ser reaccionar, ¿no? Porque a veces el Señor puede llamar a través de una enfermedad y él no reconoce. No, mi mamá me dijo, ora por mí, es mi Biblia andante así. Y a veces podemos estar confundidos así, que por ser hijos de cristianos nos sentimos seguros ya, no, aquí no me va a pasar nada. Mi papá es cristiano y podemos estar viviendo en una seguridad así, falsa de vivir. Entonces nosotros tenemos que tener si vale ese encuentro personal con el Señor, de tener esa revelación. Pero ¿cómo va a venir eso si no nos confrontamos, si no nos reconocemos como pecadores? La palabra del Señor bien claro aquí que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12 también dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Se dan cuenta? Todos pecaron, todos, nos incluye a todos eso. Entonces, a la hora de confrontar, a la hora de decir, de preguntarnos por qué debemos ser salvos, estos versículos nos están diciendo, ¿por qué necesitamos ser salvos? ¿Por qué necesitamos esa obra de gracia? Romanos 3:10 también dice, no, como está escrito, dice, no hay un justo, ni aún uno, dice. No hay uno que busque al Señor. El siguiente versículo dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso es que todos los llamados, la gente natural, podríamos decir, no hay quien entienda, todos están muertos. Un pastor del cual he tenido mucho tiempo de haber compartido, pastor Eduardo Valderrama, de la iglesia donde reciba, él mismo declaraba, no me daba cuenta que mi vida estaba en peligro, dice. No se daba cuenta que su vida estaba en peligro, porque cualquier rato podía morir. Un hermano en nuestra iglesia, en nuestro seminario bíblico, casi muere. 3 minutos nomás estaba para morir. Él se había atragantado así un pan así bien, con mucha masa, creo. No sé si él comió rápido, la cosa es que ese pan se le tragó aquí en la garganta. Y nosotros estábamos así, y un hermano de adelante lo ha visto y lo ha reconocido rápido. Y bajando rápido, pues ya estaba ahogando, ya estaba así. Se levantó de la silla, fue casi al final, y el hermano sí lo quería así como golpear, como que expulse, ¿no? Esa masa de miga ahí que se ha tragado. No podía, no había. Yo mismo le estaba dando
golpes en la espalda, como solemos hacer cuando alguien está atorando, ¿no? Le damos espalda y nada, no reacciona. Y seguía, ya estaba cambiando de color su cara. Y más bien que un hermano Jimmy, que había sido enfermero, él agarrado de atrás, agarrado de así. Los enfermeros, esa debe ser la postura, agarrado, apretado, ya salió como una bola así. Imagínense, según lo que con mi esposa hablamos, tenía 3 minutos más de vida. Pasaba eso y nadie le ayudaba, el mundo. Pues así es nuestra vida. Puede haber en un momento algo que puede suceder. Por eso este pastor decía, mi vida estaba en riesgo y no me daba cuenta. ¿Qué hubiera pasado si este hermano no hubiera sido salvo? Hubiera muerto. Que por ir a la iglesia o por estar en un seminario bíblico, él iba a ir a la presencia del Señor. No, él tenía que experimentar eso. Tenía que experimentar el nuevo nacimiento. Por eso que nuestras vidas están en riesgo. Les hablo esto porque tal vez de aquí a 2 semanas creo que va a haber una campaña de un culto especial en Carnaval, ¿no? No sé si, ¿quiénes van a ir? ¿Todos van a ir? Qué bien. Pero son preparatorios para una prédica de salvación, porque ese es el fin, ¿no? de este culto especial, que todos encuentren esa salvación y santidad. Y prácticamente esto podríamos decir que es tal vez un preámbulo para que te prepares. ¿Cómo tienes que ir preparado? Primero tienes que entender por qué tienes que ser salvo. ¿Por qué? Eso, todo cristiano, toda persona que se está congregando, tiene que saber por qué tiene que ser salvo. Y estos versículos nos están haciendo reconocer que todos habían sido pecadores, somos. Y eso es lo que tiene que entender uno, tiene que autoanalizarse. Ahora uno se da cuenta por sus propias capacidades que uno es pecador. No es fácil. Eso es una obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice convence del pecado uno. Entonces es una obra en la que el Espíritu Santo comienza ya a operar, comienza ese trabajo de llevarte a esa salvación. Primero, haciendo convencer el pecado, convence del pecado, dice. Entonces es un proceso, ¿ves? En el que tú te vas alimentando de la palabra, porque necesitas fe para salvarte. Y esa fe no es tuya, es una fe que el Señor da. Pero la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Por eso es que es un llamamiento, ¿ves? Nadie puede ser salvo así sin no haber escuchado el Evangelio. Eso es falso, ¿no? O sea, imagínense que a una campaña vaya alguien que tal vez, aunque es raro que alguien que nunca haya escuchado la palabra, pero no haya escuchado de ese llamamiento, vaya y le diga, ¿quieres ser salvo? Adelante, pasa aquí, vamos a hacer la oración de salvación para que sea salvo. Esa es la peor mentira que puede hacer con una persona así, y declararlos salvos. Nadie es salvo sin antes ser evangelizado. Uno tiene que ser evangelizado. La palabra del Señor dice en Marcos, arrepentirse y creer en el Evangelio. Uno tiene que arrepentirse, tiene que creer. ¿Cómo va a creer si no lee? La fe va a venir por el oír la palabra del Señor. Esos son los pasos. Si alguien de ustedes quieren ayudarles a que encuentren esa salvación, tienen que hablar de la palabra del Señor. ¿Qué había hecho el Señor? El Señor no había pecado, Él tuvo que morir, sabía que iba a morir. Él vino a morir en vez de nosotros. Era una figura y sombra de lo que hacía en el Antiguo Testamento. Al corderito lo mataban. El judío agarraba la mano, su cabecita, y con la otra mano le quitaba la vida. ¿Por qué? Estaba haciendo esa figura y sombra de que Él estaba muriendo en vez de Él, en vez del judío. Eso es lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Él ha muerto en vez de nosotros. Entonces, Él ha tomado lugar de esa persona que tenía que morir. Él había tomado nuestra posición. Nosotros teníamos sentencia de muerte. La palabra dice, estamos en Ezequiel, el alma que pecar esa morirá. Entonces, Él había tomado. Entonces, toda esa enseñanza, todo ese evangelio, toda esa palabra, el hombre natural tiene que escuchar de forma permanente. Si en ese proceso de escuchar, Él es obediente y va al altar, va pidiendo
Señor, perdóname, no me doy cuenta, ayúdame. La palabra del Señor dice en una experiencia del Mesías, cuando iban a curarle a uno de sus hijos que estaba endemoniado, ¿crees? Le dice, ¿crees que tu hijo puede ser sano? Sí, creo. Y él mismo repite ahí en palabras siguientes, dice, ayúdame en mi incredulidad. No somos crédulos, el hombre natural no es crédulo. Somos crédulos por la palabra del Señor. Nosotros creemos por la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo hace esa obra en nosotros. Entonces, en todo este proceso de llamamiento, si alguno de ustedes no ha llegado a esa salvación, desde que has empezado a escuchar la palabra del Señor, prácticamente es un llamamiento. Lo que pasa es que no le hemos dado importancia, no hemos sido obedientes a esa palabra del Señor. Entonces, nosotros tenemos que ser, dice, obedientes. Esos son los dos requisitos. Tener el deseo, y ese deseo dice que el Señor pone, porque dice la palabra que Él pone el querer como el hacer. Dice, ¿no? Si Él pone el querer como el hacer, Él pone el deseo en nosotros. Pero cuando ya siembra el deseo, nosotros ponemos una barrera y no hacemos como un muro, ponemos ahí y no damos el paso por la obediencia. No somos obedientes, porque el siguiente paso es ser obedientes. Si Él pone el deseo, nosotros queremos, pero no somos obedientes, no buscamos el arrepentimiento. Esos son los dos pasos. Primero el deseo y la obediencia. Esos son los dos pasos que nos llevan a hacer a la salvación. Entonces, pero en todo este proceso yo, desde chango, podría decir, perdón el término, había estado yo haciendo llamado, pero nunca le obedecí. Nunca fui al altar y decir, Señor, con todo mi ser, perdóname. No le había dado paso al Espíritu Santo para que Él pueda hacer esa obra, para que llegue ya a esa salvación. Y pasaron los años, y como les dije, cuanto más académico eres, cuanto más estudioso en la ciencia eres, parece que eres más incrédulo. Porque la ciencia, ¿qué nos enseña? El método científico, que todos hemos aprendido en el colegio, todos hemos hecho experimentos, ¿no? Han hecho experimentos de la dilatación, cómo el cuerpo se dilata cuando le pones fuego, ya no pasa por el arito, ¿no? Han hecho ese experimento y se dilata y empieza a tomar más cuerpo. Entonces, el método científico dice, primero observa, ve y recién cree. Ese es el sentido. Primero ves y luego crees. Entonces, parece que hemos sido un poco adoctrinados en eso y no es fácil creer. Por eso, cuanto más masteramos, doctorado, aquel que no ha conocido, no cree fácilmente. ¿Por qué creen que el señor Carlos Mesa, cuidado, a ver, ustedes vean su trayectoria, es un historiador, come un montón de libros para hablar de la historia de Bolívar. ¿Ustedes han visto esa entrevista que tenía en Chile? Él se ha explayado, hablando sin la ayuda a memoria, todo estaba en su mente. Ha hablado casi de la historia de Bolivia, de cómo es que, quién empezó la guerra. Esa entrevista me ha gustado verlo a Carlos Mesa, un hombre capaz, un historiador. Le ha sido capaz, toda esa capacidad para entender la Biblia. No, él mismo ha dicho, no entiendo por qué, porque necesitamos el Espíritu Santo para entender, para ser llamados. Si él hubiera sido obediente, hubiera leído la Biblia, hubiera sido obediente, hubiera conseguido ser sabio. Y hoy en día tal vez hubiéramos estado hablando de un pastor, expresidente, hubiéramos estado hablando así. Pero no le damos paso. Nuestra incredulidad, seguido por esta de creer, es decir, primero mirar, pero recién creer, nos es una barrera. Por eso, cuanto más mayores parece que somos, más incrédulos somos. Porque queremos ver siempre algo. Queremos ver, algo queremos. No. Bienaventurado que aquel que sin haber visto ha creído, dice la religión de Santo Tomás. Entonces nosotros tenemos que acudir. La obediencia nos va a llevar a tener fe, pero a veces no hacemos eso. Entonces, que esta primera charla para él, digamos, anticipo para él a este culto especial de jóvenes, nos ayuda a eso, entender. Y tal vez nos vayamos preparados, ¿no? Aquellos hermanos que están buscando eso,
estemos leyendo la palabra en esta semana, que produzca algo. Y tal vez el Espíritu Santo va a hacer esa obra final, que de darte una estocada en el corazón ese día, y ese día consigas esta primera obra de gracia. Es así, no es así de la noche a la mañana, y uno tiene que producir fe, es la palabra del Señor. Entonces, en esta primera etapa, cuando te digo que ¿por qué tienes que ser salvo?, te planteo estas cosas, que la palabra del Señor dice que no hay ni uno justo. Nadie busca al Señor, dice. Ahora, ¿para qué quieres? La segunda pregunta es, ¿para qué quieres? ¿Para qué necesitas ser salvo? ¿Para qué necesitas salvo? Ya sabemos por qué. Porque había una condena eterna, había una sentencia sobre nosotros, ¿no? Que se resume en eso que dice que el alma que pecará es la vida. Ahora dice, ¿para qué? Ustedes se preguntarán, ¿para qué? ¿Para qué necesito ser salvo? ¿Tengo alguna necesidad? ¿Para qué? Si hay una condena, rápidamente viene esa respuesta, ¿para qué? ¿No? Si hay una condena eterna, hay una muerte eterna, yo me quiero librar de eso. Ahí surge esa respuesta, ¿para qué? Yo quiero gozar de la vida eterna, eso es, de la vida eterna. Queremos la vida eterna porque sabemos que después de que alguien ya deje de respirar, hay algo más, hay una vida más, ya sea camino de muerte o la vida eterna. Eso es algo real que la palabra del Señor dice. Hay algunos que creen que no, yo voy a vivir toda mi vida, voy a gozar de mi vida porque estoy ya muerto, ya piensa que ahí se termina todo. No, nosotros sabemos por la palabra del Señor que viene algo más después. Ahora, ¿queremos que eso sea para muerte eterna o para una vida eterna? Ahí responde, ¿para qué necesitas? ¿No? Y también Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos había dado vida cuando Él había muerto, ¿no? Aquí yo lo que a Nicodemo le decía, ¿no? Tan famoso, podemos decir un Carlos Mesa, digamos, ¿no? Se había comido tantos libros, un doctor en la ley, y que le diga, es necesario nacer de nuevo. Para él ha debido ser una gran ofensa eso, ¿no? ¿Cómo? Yo conozco la ley, ¿qué me vienes a decir eso por ahí? Él tal vez en su interior pudo haber pensado eso, pero cuando el Mesías le decía, tienes que nacer de nuevo, no lo había entendido él pensaba que tenía que de forma real volver a nacer. No había entendido él, no había entendido las Escrituras, pero el Mesías aquí le estaba haciendo claro que todos tenemos que nacer, tenemos que volver a nacer de nuevo. Eso es en lo espiritual. Entonces, eso es de lo que nos está hablando, que él había tenido. Eso, ¿no? Y la tan famoso texto que realmente lo voy a decir hoy, dice en Juan 3:16, ¿no? Dice que Él nos había amado tanto, que dice la palabra del Señor, de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es, para eso es. ¿Para qué? Para tener vida eterna. Para eso es que nosotros hablamos de mucha salvación. Para eso es que vamos a la iglesia. Para tener vida eterna es. Ya sea que muramos o que sigamos viviendo, nosotros vamos a tener esa vida eterna, ¿no? Porque un día el Señor nos va a levantar, dice, si es que vamos a descansar, nos va a levantar del polvo, dice. O si vamos a experimentar en vida misma, vamos a ser transformados para gozar vida eterna con Él. Esa es la razón de hablar de la salvación cuando decimos ¿para qué? Ya, Juan 6:40 también podemos compartir esa palabra, 6:40, que dice, y esta es la voluntad, dice, del que me ha enviado, que todo aquel que me ve, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, dice. ¿Lo ve? Está hablando otra vez aquí de vida eterna. Y si muere, yo te voy a, dice, resucitar en el día postrero, ¿no? Entonces, de eso está hablando la palabra del Señor cuando en este estudio de la salvación estamos diciendo ¿para qué? ¿Para qué necesitas ser salvo? Para que un día el Señor te dé esa vida eterna.
En Efesios, cuando hablaba de que Él nos había dado vida, digamos, a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, los versículos relatan prácticamente toda esa fase, ¿no? En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En nosotros opera ese espíritu de desobediencia, por eso es que no acudimos a Él, por eso es que no somos obedientes. Cuando tú le hablas a un hombre natural de que tiene un espíritu de desobediencia, no te va a entender, va a pensar que lo estás ofendiendo, lo estás insultando. No entiende, porque está muerto. No entiende de que su vida está llevada por deseos de la carne, digamos, ¿no? Porque, digamos, el hombre natural quiere en estas fiestas, y ahorita yo estoy escuchando, así, yo vivo aquí cerca, pues ya cada vez que parece una entrada, pues se están preparando para gran poder desde ahora ya. ¿Cómo desde ahora ya están empezando a bailar así, con pasos que veo por mi calle cruzando? Pues se dan cuenta que ellos están siguiendo la corriente de este ciclo, de esos deseos de la carne, porque ellos no solamente bailan, en el lugar donde llegan ya están sus bebidas, ya es una borrachera. Ellos están siguiendo los deseos de la carne. Y cuando dice aquí, dice, en otro tiempo estabas en ese andar estabas, dice. ¿Ve? Pero Dios es rico, dice, en misericordia, por su gran amor con quien nos amó. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, pues, cambiar esa naturaleza, ¿no? Tenemos que cambiar esa naturaleza, tenemos que acceder a esta misericordia. Dios había lanzado esa misericordia al lanzar a su Hijo para que muera por la humanidad. Entonces, ¿cómo no podemos acudir a aquel gran regalo que Dios había hecho? De acudir a esa misericordia. Entonces, como les digo, el hombre natural no se da cuenta, por eso es que no hay. Va en grupos de evangelización a hablar, sí, ya les decía yo la primera vez que fui a repartir folletos, como que, sí, está bien, ya, me agarraron, no hacían caso de evangelio, no les despertaba el interés de decir, sí, ¿de qué salvación me estás hablando? Nunca preguntaron así, porque está muerto, no se da cuenta, piensa que él está bien. Pero cuando ya el Espíritu Santo confronta con el pecado, ahí pues se da cuenta. Pero es una obra del Espíritu Santo, ¿ves? Pero el primer paso es ir a esa misericordia aquí que está diciendo. Pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor, por ese amor que tiene a la humanidad, con quien nos había hecho ese sacrificio. Y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Qué promesas? Yo, la verdad, cuando yo no me daba cuenta, yo leía por leer. Así, les digo, o sea, les puedo mostrar mi Biblia física que me dejaba. Pues están marcados un montón de versículos, pero no entendía, marcaba por marcar. Los pastores decían, ¿quién es esta? Yo marcaba, pues, y lo tenía así marcado, pero acaso escudriñaba, acaso volvía a leer, no me provocaba. Pero cuando uno ya nace de nuevo, recibe el Espíritu Santo, parece que es como fuera una inyección. Va y uno no quiero volver a leer, qué lindo este versículo. Y uno va pues a leer y le llena más de fe. Un solo versículo te puede cargar así de energía, si hablamos de energía. ¿Por qué? Porque ya pues, hay alguien que te está amonestando. Hey. Y cuando tú le dices pues, como esa leche espiritual que tú tomas, ¡wow! ¡Qué lindo! Y te impulsa a seguir leyendo. ¡Wow! No, esta vez me voy a comer del Evangelio de Juan, esta vez me voy a comer así como que nace en mí. Y cuando el pastor Víctor me dio esa Biblia de la versión 1924, la empecé a leer y encontré cosas que, ¡wow! Dije, qué lindo, aquí está un versículo clave, me marcaba. Y ahí sí me marcaba, ahora sí en la digital estoy marcando todo lo que pueda. ¿Por qué? Porque nace eso de aquel que ya es nacido de nuevo, porque aquel que tiene el Espíritu Santo. Porque antes no me provocaba nada, cuando me hicieron creer a mí que era salvo, no me provocaba nada en seguir leyendo. Pero cuando ya uno recibe de verdad, muchas veces, ahí a veces lo reitero mucho, cuando digo tenía el nombre de que estaba muerto.
era un muerto andante que venía a la iglesia y escuchaba, pero no entraba nada. O sea, como de niños les decía, no, entra por aquí y se sale por aquí. No retenía nada. Pero el espiritual, el espiritual retiene, pues a eso entra al corazón. Cuando entra al corazón es una alegría, eso sí es un gozo. Por eso cuando estamos estudiando de Juan, habla, ¿no?, del gozo, lo dice, ¿no ve? Es el hombre que recibe la salvación, es gozoso, se goza, ya, wow, porque había tenido algo que nunca había recibido, y esa es la experiencia de la salvación. Por eso es que uno da testimonio, gracias Señor, te agradezco, un día estaba perdido. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado en esta congregación? Porque en otras congregaciones no se escucha, no hay un espacio para el arrepentimiento, no hay un espacio para el testimonio, porque aquí el espiritual quiere dar gracias, Señor, gracias, quiere. ¿Por qué? Porque ha encontrado aquello que nunca tuvo. ¿Okay? Entonces, a eso nos llama cuando nos preguntamos ¿para qué necesitamos ser salvos? Para gozar de esa vida eterna. Entonces, eso es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Para qué necesita ser salvo? Entonces, eso siempre asocia. Si ustedes están ayudando a alguien para que sea salvo, siempre hagan esas preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Porque si no, no tiene sentido de que tú le dices, necesitas vos conocer al Señor. O sea, parece bien amigo eso, necesitas conocer al Señor. O sea, si tú no le haces estas preguntas, no va a entender para qué necesita conocer al Señor. Tenemos que hacer esa pregunta. ¿Entiendes por qué necesitas ser salvo? ¿Entiendes para qué? No te lo dices. Entonces es donde tú entras en acción. Entonces empiezas a predicarle, a ver si ¿por qué necesitas? ¿Para qué? Entonces, estas cosas tienen que estar bien marcadas. Y si tú quieres convertirte en un ayudador para que alguien se salve, tu vecino, tu hermano, tu tío, quien sea, tú tienes que hablarle de estas tres preguntas claves que son: ¿para qué? Para gozar de vida eterna. Para gozar también de beneficios de ser en este mundo. Sí, la palabra dice que busquemos el reino del Señor y lo demás va a ser añadido. Tu salud, tu trabajo, tus estudios. Ustedes están en una etapa joven que van a lanzarse a la vida profesional, tal vez van a ser futuros, tal vez grandes doctores o eminentes, tal vez auditores, tal vez algunos se dedicarán, no sé, a las ciencias, más de eminencia. Dicen que eso va a venir por añadidura si tú vas a buscar el reino del Señor primero. Se va a añadir todo, dice la palabra del Señor. No solamente es gozar de esa vida eterna que en lo posterior sí vamos a gozar, sino también en esta vida, dice. Pero primero busquemos el reino del Señor. Eso dice la palabra del Señor. Fíjate qué promesas tan grandes que a veces no lo podemos, no entra bien ese mensaje en nuestro corazón, pero cuando te llega, pues dices, sí, creo esto, así que yo me voy a convertir en un excelente abogado. Yo creo esto, así, y vas a enfrentar la vida, tal vez te ves secular con más fuego, con más fe, porque dice la palabra que todo te va a venir de añadidura, dice. Entonces, eso como que nos carga de energías, ¿no? Que nos carga de energías en nuestro objetivo, tal vez secular, podemos decir. Que si yo voy a buscar el reino de Dios, que voy a buscar esta salvación, que si yo voy a buscar en sus escrituras, la palabra dice que todo me va a venir de añadidura. Entonces, ese doble beneficio también tenemos que ver y de hablar a las personas. Que si va a estar bien, va a tener una vida linda, sí, es la palabra que dicen, sí. Dicen, no tenemos que dejar de prometer eso. La palabra dice eso. Es una promesa, es. Ahora entramos en esta etapa de cómo somos salvos. ¿Cómo tenemos que ser salvos? Ya sabemos por qué, para qué. Ahora aquí está el gran secreto. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que ser salvos? Ahí es donde tú tienes que prepararte ya para esta campaña, para este culto de avivamiento, podríamos decir. Porque por los testimonios de algunos jóvenes, de los representantes que han venido, entiendo de que muchos hermanos han sido salvos en este tipo de cultos, ¿no? Entonces, eso puede ser preparatorio para alguien que está deseando eso. Entonces, ¿cómo dice? Primero miremos a esta
palabra del Señor que dice en 1 Corintios 1:9. Así los pasajes que no he añadido porque creí necesario. 1 Corintios 1:9. Dice, Dios es fiel, dice, ¿no? Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, hay un proceso de llamamiento, dice. Por eso, en el anterior estudio que hice sobre los atributos, ya les dije que hay un llamado primero. Hay un llamamiento que Dios está haciendo. Dios llama, dice, a través del Evangelio, para que uno pueda tener fe, para que uno pueda reconocer y pueda querer ser salvo. Hay un llamado, no es directo, así como hace rato yo les dije, que ya quiero ser salvo, ya, en la campaña de Cristo, ahora solo ser hijos de Dios, sus nombres están escritos en el libro de la vida. No, eso no es así. Hay un llamado a través del Evangelio, tú necesitas conocer, hay un llamamiento, y ese llamamiento es a través de lo que Cristo ha hecho, del Evangelio. ¿Por qué tienes que entender? ¿Por qué ha muerto Jesucristo? O sea, raro sería pues que seas salvo y no entienda por qué ha muerto Jesucristo. Es una gran mentira, ¿no? Uno tiene que entender por qué ha muerto Jesucristo. Porque ha muerto en vez de mí. A ese estado uno tiene que llegar. Entonces, ese es uno de los pasos por el que uno tiene que entender para responderse el cómo. Uno tiene que ser llamado. Filipenses 2:13 también nos habla como respaldo de estos versículos que nos están ayudando a entender cómo vamos a ser salvos, ¿no? Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, dice, ¿verdad? Su buena voluntad. Él pone el querer como el hacer, dice. ¿Ya? Hay alguien que pone el deseo en nosotros, porque ya hemos dicho en los versículos anteriores que nadie es justo, dice, nadie busca al Señor. Nosotros no buscamos por nuestra capacidad, alguien pone el deseo en nosotros. Eso es. Entonces, nosotros tenemos que buscar eso. Señor, ayúdame, que este deseo sea firme, sea fuerte. Entonces, Él pone el querer como el hacer, como creo que varias veces lo he repetido. Entonces, nosotros no nos salvamos por la capacidad intelectual nuestra. No nos salvamos porque, he descubierto por mi capacidad. O sea, yo he estudiado teología y he descubierto. No, no es Él pone el querer, dice, como el hacer. Entonces, ese es uno de los otros puntos que tenemos que tomar en cuenta para decir cómo puedes salvar, cómo puedes ser salvo, ¿no? Él pone el querer como el hacer. Juan 16, 8 también nos habla. 16, 8 de Juan. 16, 8. Dice la palabra del Señor: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él dice que nos convence del pecado, porque no estamos conscientes de nuestro pecado. Aunque hayas nacido aquí, aunque hayas sido de niño, por más que hayas estado aquí de cuna cristiano, no, dice la palabra del Señor, Él te tiene que convencer del pecado, es personal. Hay un momento en que nosotros vamos a ser confrontados de nuestro pecado. Ese es el momento que tenemos que reconocer, y Él convencerá al mundo del pecado, dice. Y eso es lo que yo no hacía. Cuando íbamos a Patananta, a Chacachi, ya les he reiterado varias veces, que yo iba porque me hacían desear, digamos, ¿no? Pero no había el arrepentimiento, yo no me arrepentía, y de pronto veía ahí en el tabernáculo de Chacachi, como 100 personas ahí. ¿Qué están hablando estos hermanos? Yo digo, ¿qué siempre han hecho? Así un poco yo puedo pensar, ¿no? ¿Por qué lloran tanto? Pues lloran porque están convencidos de su pecado, porque ellos ya se sentían muertos como el ladrón en la cruz. Ese ya estaba muerto ya. Ese minuto nomás ya le faltaba para morir, porque cuando no podía morir, agarraba del soldado, machetados, los partían sus huesos, cosas que de sangre, y mueran por desangramiento. Así se aseguraban de que morían. Pero nuestro Señor dice que no tocaron ningún hueso, ¿no?
Pero hacía, ese ladrón, bueno, ya estaba muerto. Decía al Señor que le dijo: Señor, acuérdate cuando estés en tu reino de mí, acuérdate de mí. Ahí estaba el arrepentimiento. Pues si yo tenía que ir al tabernáculo, así arrepentido, me tenía que creer muerto para que conseguir esa salvación, para que el Señor se revele conmigo. Entonces cuando yo iba, no iba así arrepentido, como un pastor que era predicado hace 2 domingos. Dice ese pastor, pues de qué pueblito había venido, ¿no? A visitarme. Me arrepentía, pues tú sabías de qué me estaba arrepintiendo. ¿Por qué? Porque el pastor le decía: tienes que arrepentirte. Entonces él decía: sí, me arrepiento, pero él no sabía de qué se estaba arrepintiendo. ¿Se dan cuenta? Uno tiene que estar convencido del pecado. Pues no tiene sentido pues arrepentirse, ¿no? ¿De qué te vas a arrepentir? Un pastor decía que el arrepentimiento no es un pesar, decía. ¿Cómo no es un pesar? Tiene que ser un pesar. El peso del pecado lo tienes que sentir. Ahí nace el arrepentimiento, esa condición, esa naturaleza. Por eso es un pesar, ¿no? Por eso nos hacemos pesar. Por eso es que ese hermano va y está llorando ahí. Yo no había entendido eso. Por eso es que llora, porque está el peso del pecado. ¿Qué habrá hecho? Tantas cosas que hemos hecho. Ahí hasta el enojo dice que es un gran pecado. No dice la palabra del Señor que son los homicidios por enojarnos. Imagínate. Y la palabra, lo que me ha confrontado a mí es que dice que si hay una falta, el Señor te hace pasible de todo este juicio. Ahí es donde yo ya sentí el gran peso del pecado. Me estaba viendo como homicida, como violador, como todo me estaba viendo el Señor. Cuando me decía que por todos te hace pasible, por el solo hecho de enojarte con tu hermano. Entonces, te das cuenta, tenemos que llegar a esa situación. El que quiere ser salvo tiene que ser confrontado con el pecado, tiene que sentir el peso del pecado, si no, no hay un verdadero arrepentimiento. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Romanos 8:16 también podemos compartir la palabra del Señor cuando dice Romanos 8:16, dice la palabra del Señor: el Espíritu mismo da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Es el momento en el cuando uno ya está arrepentido, ya está tan firmemente, digamos, convencido de su pecado, como aquí en la campaña había, les invitaron a cultos de ayuno y oración, ¿no ve? Una hermana estaba ahí, estaba lamentándose. Y ahí es donde se produce eso. El Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que ya eres hijo de Dios. Ese rato le convenció de que el Señor ya le ha quitado toda esa culpa. Entonces uno tiene que esperar. Esa es la revelación, hermanos. Cuando uno recibe del Espíritu Santo a tu espíritu y le da testimonio, es como si te hablara: tus pecados ya han sido perdonados. Señor, gracias al Señor. Ese rato ese día, después de que ha recibido eso, lloraba de alegría. El Señor ya me ha quitado esa culpa, gracias, Señor. Y ella misma ese rato ha sido sana, porque estaba con un problema de artritis reumatoidea, según lo que he dicho en el análisis. Y ella decía: mira, ya puedo doblar mis dedos, el Señor me ha sanado también. Hay un beneficio colateral cuando uno es salvo. También le quita toda enfermedad, porque hay un espíritu de enfermedad allí. El Señor sana y liberta. Sana, liberta de todo espíritu demoníaco que estuviera operando a través de una enfermedad. Y ella misma lo dijo: mira, sin necesidad de, pucha, cómo la hermana ha sido tan natural en hablarlo así, tan bíblico. ¿Se acuerdan de la mujer que fue sana por tocarle el manto? Me sanaré, dice, seré sana. Y en el otro libro de Marcos dice: y fue salva, dice. Aparte que salva también, o sea, has conseguido salvación. Esas dos conexiones ahí. Uno es sano y salvo, libre de toda enfermedad, porque ya no hay espíritu. Cuando el espíritu entra, ahuyenta todo espíritu, todo demonio fuera. Entonces queda libre de toda enfermedad. Eso es lo que la hermana estaba experimentando. Entonces hay ese beneficio colateral, ¿no?, que podemos también dar. Ese es el momento cuando el Espíritu Santo da testimonio y te dice: ya eres hijo de Dios. Pues ese rato es una alegría.
Cuando yo recibí esa fe, yo me alegré, Señor, porque no había experimentado esa salvación. Cuando me hicieron creer así, yo no había sentido eso. Pero cuando yo fui a través del arrepentimiento, ay, me di cuenta que había estado engañado. Le di gracias al Señor. Para mí, como ese día, como que dije esos días, cuando vi mis testimonios, algo raro me ha pasado. Yo mismo no entendía qué me había pasado. Porque de pronto tenía más fe que lo que antes. Porque entendí que el Espíritu Santo había hecho una obra en mí. Entonces esa es la revelación, hermano. ¿Cómo tienes que ser salvo? Tienes que recibir revelación. El Señor mismo dice aquí en este versículo, el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Ahí es donde te da esa revelación. Entonces, es de esa forma es que nosotros tenemos que buscar cuando nos hacemos esa pregunta, ¿cómo? ¿No? En Hebreos 9:22 también dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Te das cuenta que uno tiene que entender que uno había sido salvo, había sido nacido de nuevo, había sido convertido, porque alguien tenía que derramar esa sangre. Alguien tenía que derramar esa sangre, según lo que dicen Hebreos, esa figura y sombra de lo que antes hacían. Alguien tenía que haber derramado su sangre para que tú seas salvo. ¿Quién fue? Fue nuestro Mesías. Fue Jesucristo que había derramado su sangre. Por eso es que uno es salvo. Cuando uno tiene que ser cómo, entonces tiene que entender que Jesucristo había derramado su sangre en la cruz. Entonces eso es, hermanos. Eso es cuando nos hacemos esa pregunta, ¿cómo? Pues tenemos que ser confrontados con la palabra del Señor, que somos pecadores. Esa es la forma. No es la otra forma que tal vez otra interpretación doctrinal puede estar enseñando eso. En Salmos también habla de la palabra de este tema, dice, ¿no? En Salmos 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desprecies tú, oh Dios, dice, ¿no? Entonces, en otras palabras, dice incluso yo no voy a rechazar un corazón contrito y humillado, dice. Entonces uno tiene que ir con un corazón contrito y humillado, con un corazón que siente el peso del pecado. Dice que la palabra del Señor, yo no voy a rechazar a alguien que se acerque en esa condición. Eso es lo que nuestros palabras dicen. Entonces, encontrar la salvación, llegar a este punto, es irse con el arrepentimiento. No hay otro. Yo lo viví, por lo menos lo viví en carne propia. Porque la primera vez que fui, yo no fui con un contento y humillado. A mí me dijeron, ¿quieres ser salvo? Sí, ya, vamos a orar. Fuimos a un cuarto piso ahí de la Facultad de Ingeniería. Ahí nos postramos de rodillas, pero yo no estaba contento y humillado, no estaba así en esa condición. No sentía el peso del pecado. Me hicieron hacer la oración de salvación y me han dicho así, a mí me han dicho así. Y como no he llegado a esa situación, yo me creía, pues ya, si es así, bueno, pues entonces yo soy salvo. Hasta incluso yo podía declarar en la iglesia soy salvo, hasta podía haber estudiado en la Biblia y estar diciendo soy salvo, cuando no he experimentado así verdaderamente. Pero cuando recibí, como dice aquí, un contrito y humillado, ahí sí realmente me di cuenta que, ¿cuántos años? 30 años casi, 30 años casi estaba yo caminando así. No me había confrontado. Entonces, a partir de ahí, hay una ley de la fe que habla también en Romanos. Más antes, en Efesios 2:8 dice, ¿cómo eres tú salvo? Dice la palabra en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto dice, cuando dice esto, se está refiriendo a lo último. A ver, volvemos a leer qué dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto se está refiriendo a la fe. Esto no es de vosotros, dice. Esta fe que te lleva a la salvación no es tuya, dice. Entonces no es tu obra, nuestra la fe. Esa fe para que te salves no es obra. Porque si no, sería obra, pues yo diría, no, gracias a mi fe yo me he salvado, lo diría, ¿no? Pero esto se está refiriendo aquí. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, ¿ves?
esa fe para que te lleve a la salvación, muchos en teología se le llama la fe salvadora. Esa fe salvadora no es tuya, es del Señor. Esa hermana de la que le digo, Eleonora Laura se llama. Esa fe cuando le vino, no era de ella. Porque si no, hace rato ella hubiera dicho, no, yo soy por mi fe. Esa fe le ha llegado, ese ratito le ha llegado. Cuando ella ha recibido esa palabra que ya no era, ya era libre de todo pecado. Esa fe, ese rato le ha llegado. Pero esa fe le ha dado el Espíritu Santo para que crea, porque no creía. Ella creía que podía ser sana. No, estaba días antes, hasta meses antes estaba pidiendo oración para que se pueda sanar. Nos ha pedido nosotros orábamos como es un mandato del Señor, oremos unos por otros, dice la palabra del Señor. Y en el cuerpo de oración estamos orando, Señor, libre de esta enfermedad. Pero ella no creía, pero cuando creyó en ese momento, ella fue sana, salva también. Las dos cosas ha recibido ese mismo rato. Entonces, eso es lo que tenemos que llegar a entender. No es obra personal la salvación, es una fe, pero una fe que el Señor nos da, es el momento del arrepentimiento. Y ese momento es como si te levantaran un verbo. ¡Wow! Sí, ahora sí. Por eso es de alegría dar testimonio. A ese estado tenemos que llegar. Cuando analizamos esta cápita de cómo eres salvo, tienes que tomar en cuenta este versículo que dice. Yo por eso me había dado cuenta, después yo me había dado cuenta, hace rato no nos damos cuenta. Cuando uno salvó, sí, recibimos ese testimonio del Espíritu Santo, pero no nos damos cuenta, y por eso yo me preguntaba, ¿qué cosa me ha pasado? Algo raro me ha pasado. Y estudiando la palabra me he dado cuenta que había recibido esa fe que no era mía, había recibido ese rato esa salvación. Cuando incluso dice en Hechos que hay un momento en que el Señor nos abre el corazón para que entre esa palabra. Y recién creas eso, porque antes no creías. Necesitamos por eso que el Señor nos abre el corazón para que podamos entender, porque no llegamos a entender. Por eso es que nadie busca al Señor, porque nadie entiende. Nadie busca al Señor, dice, ¿por qué? Porque no pueden. No es fácil entrar al corazón, no es fácil entender en el corazón. Pero por la palabra del Señor hay un momento en que el Señor nos abre el corazón para que entre esa palabra de fe. Es por ahí nomás que nosotros entendemos recién ciertas cosas que no nos dábamos cuenta. Romanos 3:27 también dice, ¿dónde pues está la jactancia? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe, dice. Y hay una ley de la fe que ya predomina a todas estas cuestiones de las obras. Porque uno puede estar haciendo obras, hasta puede estar uno trabajando aquí, hasta puede ser hasta pastor, puede ser, si no naces de nuevo, nada de decir, eso son obras. Si uno quiere justificarse, yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo he hecho esto, por tanto soy hijo del Señor, no, eso son obras. Nadie es salvo por obras, es por gracia, por esa fe que el Señor nos da. Entonces, estas cosas son las que tenemos que entender sobre la salvación. El por qué necesitas, para qué y el cómo. Eso tiene que estar bien claro en el momento de ir a la salvación. Si hoy tal vez no tienes ese deseo fuerte, pero ya queda esto como grabado, porque voy a tratar de hacer un estudio bíblico que incluso esté grabado, porque muchas de las cosas no son. Y de pronto, algún día que vas a querer estudiar de la salvación, por menos que esté esto grabado, ¿no? Para que podamos entender cómo es que llegamos ahí, para qué y cómo. Entonces, hermanos, eso parecía un estudio bíblico, ¿no? Antes que un sermón de la práctica, pero era necesario saber. Entonces, lo mismo que dije esta mañana, si hay alguna duda, pueden preguntar, hermano, porque es momentos a veces en que uno quiere averiguar ciertas cosas. Entonces, si hay alguna pregunta, también adelante. Y si no, pues, si ha sido bien entendida, entonces pues ya les invito a que podamos orar. Señor, oramos. ¿Qué le podemos pedir al Señor en esta tarde? Que ponga a querer ese primer paso. Señor, pon esa semilla en mi corazón de querer ser salvo. O si alguien está buscando santificación, de la misma manera, poner ese deseo de querer consagrarse, como has dicho, como ese esclavo que el pastor estaba hablando, ¿no? Ese siervo le habían horadado la oreja
Y a veces necesitamos, Señor, quiero ojérame la oreja, ¿sí? ¿No? El hombre, las personas que van a mantenerse firmes en la palabra del Señor, aquellos que van a perseverar, son los que tienen su oreja orillada, está horadada su oreja. Por eso es el compromiso, porque decimos, Señor, quiero ser siervo tuyo para siempre. Eso es, hermano. Busca ser horadado tu oreja. Busca, Señor, pon en mi deseo aquí que está buscando santidad. Señor, ayúdame. Quiero consagrarme. Quiero poner ese querer como la sed. Bien, hermanos, les invito a poder orar. Que el Señor ayude en lo espiritual. Pon ese deseo en ti de querer ser salvo, santificado. Que Él haga la obra. Que haga esta obra santificadora en nosotros. Esta obra de salvación. Para que sea pues algo de beneficio espiritual para nosotros.